Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. El Darién nos sigue dando muy malas noticias. La selva que se está tragando a los migrantes venezolanos. Sí, una cosa increíble. Han sido estos 2 últimos días en donde hemos visto la reseña de 4 muertes en el Darién de venezolanos. Ayer comentábamos la muerte de un estudiante de la Universidad de los Andes, de un egresado, perdón, de la Universidad de los Andes. También veíamos el caso de una madre y una hija del Falcón que fallecieron ahogadas, pero una cosa es que lo comenten, otra cosa es ver las imágenes de esto. Pues terrible, pero es una realidad que abunda en esta selva del Darién. Tenemos la noticia también de una familia zuliana que está desaparecida, un joven venezolano que se ha extraviado y que su madre iba en compañía de su madre, se separan en una parte de la ruta, la mamá llega al campamento al lado panameño, pero el hijo no ha llegado, 5 días ya, y no ha llegado y se teme lo peor. Y veíamos antier un video de Freddy Alejandro Lira Martínez, un venezolano que fue identificado por su familia al viralizarse un video de una persona que estaba jadeando y estaba en muy mal estado, se veía, según esas imágenes, y su familia lo reconoció. Freddy Alejandro Lira Martínez es un ex policía venezolano. El 28 de junio salió de Venezuela con su sueño americano. Tenía planes de cruzar el tapón del Darién. Llegó primero desde Valencia a Cúcuta, aquí esta ciudad. De Cúcuta se trasladó hacia Necoclí y allí pues allí contrató, fíjense usted lo que está pasando, contrató un paquete supuestamente de unos guías que lo iban a trasladar al otro lado de la manera más cómoda. Freddy inició su recorrido en Necoclí, esperaría su turno para internarse a la selva del Darién. La lluvia retrasó el ingreso al tapón del Darién y el 8 de julio le dijo a sus familiares a través de un video que todo estaba bien. Hasta allí supieron de él. El próximo video que vieron fue el de un hombre muy deteriorado en el suelo, totalmente en condiciones deplorables, y era muy difícil pensar de que iba a ser además capaz. Irreconocible, porque sí, el video muestra y las imágenes muestran cómo él se ve totalmente irreconocible en las fotos reales de cómo salió desde su país a esta ciudad. Una cosa que llama la atención es que estaba solo. A pesar de haber contratado estos servicios, pues estaba solo. Un guía de otro grupo lo escuchó gritar, llegó hasta allá, dijo en ese video que no sabía si resistía, pero lo cierto del caso es que la noticia se proliferó y ahora sus familiares desesperados no saben nada de él. La última foto que se tomó en Valencia fue celebrando el cumpleaños de su mamá. Y bueno, imagínense cómo estará esa señora en este momento. Pero es una historia de muchas historias que se conocen del tapón del Darién. Y desde acá decimos, como dice Carlos Ucate, y Carlos ha sido muy fuerte en esa campaña, al decir que definitivamente si usted decide hacerlo, por favor, no lo haga con su familia, con sus hijos menores o con su esposa. Es preferible que usted haga el esfuerzo solo y llegue a donde quiera llegar, al destino que quiera llegar, pero no, por favor, no comprometa a su familia en esto. Le decimos en primera instancia, no vaya. O sea, no se meta por ahí, porque no solo es esa distancia, no solo son las penurias, sino
todos los vejámenes que se vienen presentando, violaciones, asaltos, o sea, son muchos los problemas que se presentan en esa selva. Es más, esa selva se los está tragando vivos. Sí, definitivamente, y están tratando de localizarlo, pero se teme lo peor, se teme actualmente lo peor. Pero es uno de los casos, este caso de Freddy es uno de los casos más dolorosos que se pueda ver del tema del Darién. Que se han registrado. De los registrados, porque hay otras historias, de verdad, hay unas fotografías impresionantes de la ruta del Darién, en donde simple y llanamente se ven cadáveres abandonados en la selva. No hay ni siquiera un entierro digno para estas personas. Y esto, pues, de verdad que descompone el alma, porque son venezolanos que han luchado por un sueño, pero el sueño se les ha convertido en una tragedia. Dicen que el que entra al Darién y logra salir del Darién no es la misma persona. El que sale no es la misma persona, porque es una persona transformada por el dolor y por el sufrimiento. Y es ahí donde uno va. Ayer hablábamos en las dos notas, en las horas de la tarde, de cuál es esa dichosa paz que tienen los venezolanos, cuál es esa paz para que esos migrantes precisamente que están pasando por el Darién hubiesen dejado la paz, hubiesen dejado esa economía que tienen en el país, los niveles de salud, la educación, o sea, el bienestar que tiene Venezuela según el gobierno de facto, Alan y audiencia, ¿es esa? La verdadera cara y la realidad de Venezuela es esta, la que estamos viendo por el tapón del Darién, no solo por el tapón del Darién, sino por otras fronteras. Sí, la frontera de Bolivia con Chile, la frontera de Perú con Chile, el desierto de Atacama, que también ha sido muy fuerte. Ha sido doloroso. Pero fíjate una cosa, ¿por qué los cubanos hacen su travesía en condiciones tan precarias, expuestos al mar y a difíciles circunstancias como tiburones y otras amenazas que pueden vivir, ahogamientos y toda una situación terrible en unidades precarias? El motor que mueve esa migración hacia los Estados Unidos es el mismo motor que mueve la migración venezolana. Y uno dice, esos son gobiernos que le han ofrecido a su pueblo paz, calidad de vida, beneficios, igualdad. Esos son los gobiernos que ofrecen esto. Y fíjate que por qué sus pueblos huyen desesperados y son capaces de, a pesar de todas, yo estoy seguro que nosotros hacemos aquí campaña y decimos que no lo hagan y habrá gente que lo hará, porque es tan terrible la circunstancia, porque a los venezolanos como a los cubanos, como ahora a los nicaragüenses, les robaron los sueños. Les robaron su esperanza de futuro mejor. Le han robado lo esencial, la esperanza. Y esos pueblos salen a las calles y a las avenidas y a las selvas y al mar buscando alternativas. Esos son los migrantes, recuerdo en algún momento, Alan, esos migrantes que según Nicolás Maduro han salido y siguen saliendo con mucho dinero, que no quieren estar en el país porque ellos tienen dinero y tienen las posibilidades de estar en otros países de acogida. Esos son los migrantes que tienen dinero. O sea, uno empieza a analizar, ¿realmente Nicolás Maduro eso es ese migrante? Ve lo que le ofrece a esta gente y la gente huye. Estos son casos dolorosos. De verdad que si usted ve las imágenes de la mamá y la niña ahogada, a usted se le parte el alma, se le parte el corazón, porque no es posible que esto nos esté ocurriendo a los venezolanos, teniendo tantas riquezas en nuestro país, teniendo tantas posibilidades en nuestro país, de hacer un país grande, poderoso, fuerte, y este gobierno y en general el régimen desde hace 23 años ha transformado la alegría en tristeza. Esa es la conclusión definitiva que podemos tener en este momento. Y en otro orden informativo, la vacunación contra el COVID-19 no es adecuada en Venezuela. Esto es lo que viene mencionando el médico infectólogo Patricia Valenzuela, la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, quien ha lamentado al día de hoy que la cobertura de vacunación contra el COVID-19 no es la más adecuada en el país. Lo ha informado a través de Fe y Alegría, que las sociedades médicas de los Estados Unidos y Europa recomiendan una cuarta dosis, sobre todo para las personas de 50 años de edad,
quienes biológicamente pues muestran, son inmunosupresivas. De acuerdo a Valenzuela, que hace referencia a los datos aportados por el Observatorio Humanitario del COVID-19, el 45% de la población venezolana está inmunizada con solo 2 dosis, 45% solo con 2 dosis, mientras que el 16% cumplió la tercera dosis. A su juicio, el especialista Valenzuela dice que Venezuela posee un mecanismo que es totalmente débil en la vacunación contra el virus. Además, se explica que en el país se aplican mandatarios de seguir ciudadanos, pero la cobertura de inmunización no es la más ideal. En este sentido, ha realizado énfasis, ha insistido ante la sociedad civil a seguir aplicando las medidas de bioseguridad para poder contrarrestar la cobertura de la vacunación. Actualmente en Venezuela no se tiene un plan de vacunación, se está atravesando por una nueva ola de la pandemia con un aumento del 35% de los casos diarios, según la infectóloga, pero según las pruebas y según los datos que viene presentando Delcy Rodríguez y el ministro de Comunicaciones Ñáñez, no se da ninguna respuesta ante esto. Para ellos Venezuela está casi al 100% vacunado, lo sabemos de antemano que la vacunación no es correcta, es más, 45% apenas y un 16% en los menores no es nada. Sí, definitivamente con la mentira no vamos a llegar a ningún lado. Si el gobierno sigue insistiendo en que ellos tienen más, dijo Maduro en una vez 110% de vacunados, definitivamente pues no vamos a hacer nada y Venezuela va a estar condenada a estar sufriendo de una pandemia mientras otros países avanzan. Bueno, pero hay otra noticia que no nos gusta, esta denunciada por Fundarredes. Niños venezolanos son captados por otros menores, conocidos como arrastradores, para ser llevados a Colombia y entregados a redes de trata infantil. Esto es una denuncia de verdad bastante fea. Vamos a escuchar a la gente de Fundarredes explicando la situación. Como un caso reciente que documentamos y que fue muy manejado por la opinión pública, obedece a 2 niños del municipio Junín que sus padres reportaron como desaparecidos. Al día siguiente estos niños aparecieron, pero aparecieron en condiciones que sus familiares, no son condiciones habituales. Estos niños, uno le había manifestado a su mamá que iba a comprar algo en una bodega cercana, y la mamá vio cuando el niño entró a la bodega y luego el niño no llegó al punto donde estaba su mamá. No tenían conocimiento, no hubo ningún problema familiar de por medio que llevara a que este niño huyera de su casa, no estaba huyendo, pero sí había un tercer niño con ellos que logró cruzar al lado colombiano y que estos niños dicen que era el que los estaba llevando hacia los municipios fronterizos del país para cruzar a Colombia. Entonces, aquí es la pregunta que nos hacemos: ¿cuántos casos hay como estos donde muchos niños los usan los grupos armados irregulares o las mafias como aladores para llevar a otros niños inocentes a que trabajen para ellos en la frontera, a reclutarlos, porque sabemos que en esta línea fronteriza, donde por años han operado grupos armados irregulares como el ELN y que hoy por hoy hay otros. Bueno, es una situación de verdad bastante lamentable esta de estos niños venezolanos que están siendo arrastrados por otros niños. O sea, ¿en qué se ha convertido? ¿En qué convirtió el gobierno venezolano a la juventud, al futuro de Venezuela? Sí, una cosa de verdad bastante lamentable. Al permitir que grupos irregulares y de la delincuencia operen en nuestras zonas de frontera como Pedro por su casa, ahora los niños se convierten en un bien preciado para algunas organizaciones de trata de blancas y en este caso trata específicamente de niños. Y uno se dice que un niño, ¿cómo será la mente de un niño que sabiendo lo que va a pasar el otro lo convence para llevárselo hasta una zona? Porque los niños tienen confianza en otros niños, eso hay que decirlo claramente. Es más fácil que tengan confianza en otro niño que en un adulto. Porque a la final ellos tienen un nivel de inocencia, de no malicia, o sea, no tienen malicia entre ellos mismos, piensan que todo es un juego. Sí, definitivamente. Terribles las noticias que hemos tenido durante este arranque de noticiario.
Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, el tema con 1 minuto de Puerto Candelaria, un tema sabrosito a esta hora para iniciar así el segundo segmento de Venezuela siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Y abogan ante la Corte Penal Internacional por la libertad de los presos políticos en Venezuela. Así los miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República y del Frente Institucional Militar en Defensa de los Derechos Humanos dirigieron a la Corte Penal Internacional un comunicado en el que abogan por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y además expresan su grave preocupación por el futuro y el destino del sistema judicial internacional. En la carta, pues exhortan a la Corte Penal Internacional a investigar y además a exigir la libertad de los militares presos durante este gobierno, el de Nicolás Maduro, a su juicio injustamente encarcelados por defender los valores democráticos. También expresan que los venezolanos, al igual que muchos pueblos del mundo, confían en tener organismos que sean totalmente eficientes, no estructuras burocráticas, por considerarse una vía civilizada expedita para lograr el mundo más justo en el que la defensa de los derechos humanos, que ha adquirido rango de jurisdicción universal, pues sea totalmente eficiente para evitar así los grandes conflictos y además hasta las guerras. Bueno, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que la administración Biden está pendiente de la suerte de los ciudadanos estadounidenses que se encuentran presos sin razón alguna en Venezuela, mientras busca vía para negociar su liberación con el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Estas conversaciones a veces toman tiempo, pero estamos en contacto regular con las familias y abogando por buscar una ruta que vuelva a unir a estos individuos con sus familiares, dijo el director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González. En declaraciones, González manifiesta que esto sale a la luz de que el gobierno de Maduro detuvo a 3 norteamericanos más este año, esta misma semana, lo que fue confirmado por un funcionario del Departamento de Estado a la agencia Associated Press. Estos se suman a otros 8 que ya estaban encarcelados. Los nuevos detenidos están acusados de ingresar ilegalmente a Venezuela y otros delitos no especificados, agregaron las fuentes. En los casos más notorios aparecen los 5 ex ejecutivos de Seagold Petroleum, la filial estadounidense de la estatal petrolera venezolana, que fueron apresados durante un viaje de negocios a Caracas en noviembre del 2017 y luego acusados de corrupción. Pero esto es una bomba que le estalla en la mano al gobierno norteamericano, porque ya desde hace meses habían los rumores de este secuestro de norteamericanos por parte de autoridades de Venezuela. Y en otro orden, el teniente Abel Angola ha sido señalado en reiteradas ocasiones como uno de los más crueles torturadores en Venezuela y denunciado ante instancias internacionales. Fue el encargado de colocar las falsas evidencias para la foto del montaje. Escuchemos. Mi nombre es Yuraima Emilia Carapaica de Garcés, madre de Marco Antonio Garcés Carapaica. Mi nombre es Antonio Garcés Silva, padre de Marco Antonio Garcés Carapaica, detenido en Alcabala Los Pedros el 9 de septiembre del 2020. Lo detuvieron en una alcabala solo para hacer un chequeo y fue detenido porque en el carro iba un ciudadano americano, pero ninguno se conocía. Esos fueron días y noches de tortura. Mi hijo dice que duró 4 días con las esposas hacia atrás, sin que le dieran agua, sin que le dieran comida. A Matthew lo iban a violar, porque Matthew no daba la clave del teléfono satelital. Yo le pido a la comunidad internacional que nos ayude, porque ahí hay muchos padres, hay muchos muchachos inocentes. Bueno, es un caso que ocurre en Venezuela, uno de los tantos casos de violación de derechos humanos. Resulta que este joven estaba en el mismo vehículo donde agarraron al norteamericano. Y porque andaba en el mismo vehículo, entonces lo convirtieron en cómplice, lo sometieron a tortura, le han maltrecho la vida totalmente, en unas condiciones que de verdad son bastante lamentables y que demuestra el grado de brutalidad que el régimen de facto es capaz de alcanzar
cuando busca involucrar a gente en delitos que nunca han cometido. En este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. El tema de Rumi Olivo nos ha servido para iniciar así esta segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Solo tú tienes derecho. Así que bueno, asúmalo. Esa es la información. Esos son los temas de Venezuela que nos permite pues recordar y querer mucho a nuestro país. Seguimos con más información. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui del Mura y a toda esa amable audiencia que está ahí. Continuamos con más información. Bueno, le comento algo. La gente, estos becados que tiene el régimen de facto, estos becados voceros de carácter internacional, a los cuales les paga los viajes, les pone a disposición aviones y les da sus viáticos de vez en cuando para que esta gente se sienta cómoda en su trabajo de propagandística de régimen, pues a veces salen con algunas cosas que lo que dan es ganas de darle su coquito. Y uno de ellos es Evo Morales. Evo Morales ha salido ayer a decir estas cositas en su lenguaje, ¿no? Porque a veces a Evo se le entiende la mitad. En Venezuela yo he visto, hay libertad de expresión. La gran ventaja es que Venezuela levanta después de un bloqueo económico, dijo Morales en una entrevista concedida a una televisora pública argentina. Es decir, según lo que él ha visto, hay libertad de expresión absoluta en Venezuela. Yo quisiera ver que alguien saliera en redes sociales a criticar al gobierno en Venezuela para ver si esta persona no es sancionada, perseguida, hostigada, maltratada, en las detenciones de periodistas, medios de comunicación afectados, intervenidos, autocensura, censura aplicada. Eso parece que no es suficiente para Evo Morales, porque en Venezuela yo he visto, dice Evo Morales, pero lo que sacó la pelota del estadio fue esta declaración de Evo. Yo vi, en Cuba hay la mejor democracia. ¡Qué dictadura!, dijo Evo Morales, señalando que los barrios van debatiendo quién va a ser su asambleísta. Ser asambleísta no es negocio, ser asambleísta es un servicio. Bueno, señor Morales, siga cobrando su cheque. Esa es la manera más fácil de haberse ganado su ingreso y su garantía de papa y vivienda y buena comida en su país. Pero es muy triste el papel al cual ha sido reducido este expresidente boliviano, que por cierto salió muy mal parado ante el pueblo. Lo sacaron del poder, pero ahí está, cobrando los dineros que los venezolanos necesitamos para poder sacar adelante nuestro país. Él y otros tantos propagandistas del régimen. Y en otro orden informativo, periodistas increpan a la Telefónica. Dice que sus actividades en Venezuela se han visto afectadas profundamente en la libertad de expresión. Así, los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios independientes, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el derecho a la información y defensores de derechos humanos han denunciado que las actividades de Telefónica S.A. en Venezuela han afectado profundamente esta libertad, la libertad de expresión, el libre flujo de la información, el derecho de saber de los ciudadanos y el derecho a la privacidad. Estas acciones contravienen pues ese derecho de expresión, ese compromiso que debe estar firmemente con todo el pueblo, el compromiso del cual nosotros hemos adquirido como defensores de derechos humanos, como derecho a la libertad, a la expresión, es lo que vienen manifestando al día de hoy. Bueno, yo tengo un sabor agridulce con las elecciones ayer de la Universidad Central de Venezuela, las elecciones de los representantes de egresados. Ocurre que estas se celebraron ayer. De 11 facultades, 10 ganó la oposición. Y uno diría, bueno, vamos a estar contentos, vamos a estar felices porque se ganaron en 10 de 11. Pero resulta que hubo una división en la Facultad de Ciencias Sociales y esto generó que
el chavismo ganara en esa facultad. Ocurre entonces que ganaron nada más ganaron en 5 escuelas de esa facultad. En la escuela de periodismo, imagínense ustedes, donde está la situación más ruda de persecución, de ataque a los comunicadores sociales y medios de comunicación. Ganó en educación. Y uno dice, bueno, y la situación de los docentes venezolanos, la situación crítica que vive la docencia en Venezuela frente al país. Ganaron también en la Facultad de Economía, y uno dice, bueno, pero ya va, y la situación estable del país, la situación de inequidad económica que hay en Venezuela. Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Cómo es posible que esta gente gane? La respuesta está en que la oposición fue dividida. Hubo 3 planchas, una del chavismo, 2 de la oposición, y pasó la historia que siempre pasa cuando hay división de los factores de oposición. Ganó el chavismo, y eso es lo que explica por qué ganaron también en esta facultad. Y ganaron también en sociología, ¿no? En sociología también de la misma facultad. De la misma facultad. Entonces uno dice que ¿hasta cuándo vamos a ser tan necios en esta actitud de los factores de oposición, de ir divididos a procesos internos, procesos electorales, donde tenemos que marcar la fortaleza, porque es más que lo que nos une que lo que nos separa? Pero entonces hay estos individualismos que conducen a estas tragedias, porque para mí es una tragedia que en la escuela de comunicación social se haya perdido, siendo yo comunicador social. Eso es inaceptable. Pero bueno, llegará la hora del análisis y el entendimiento. Por lo tanto, felicitémonos. De 11 facultades de la Universidad Central de Venezuela se ganó en 10. Y esto es muy contundente. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, vamos a escuchar un análisis donde se llevan 6 meses en Maturín, que han continuado sumergidos en el peor desastre, y en el peor desastre de toda la historia, una ciudad totalmente abandonada, sus barrios contaminados por los desbordes de las cloacas, por cúmulos de basura, y además en total oscuridad, y algo fundamental, sin agua potable. Escuchemos. Desde la comunidad de Sabana Grande demostramos los 6 meses de retraso de todo lo que ha sido el gobierno rojo en nuestro estado y en nuestro municipio Maturín, demostrando que nuestras comunidades están sumergidas en la miseria, en el desastre y en el retraso, que no hay agua potable, que las cloacas se desbordan en cada comunidad, que no hay un asfaltado digno para nuestra gente, que las escuelas están sumergidas en el retraso y que se están cayendo y casi la mayoría están en el suelo, que los salarios de nuestra gente no van para nada, mientras ellos, los que hoy controlan el poder, utilizan los recursos del Estado para fiesta y para sus bochinches, para tratar de burlarse de los ciudadanos que hoy padecen la peor crisis de nuestra historia contemporánea, y esos recursos que deberían invertirse en Sabana Grande y en cualquier sector de nuestro estado Monaga, incluyendo La Fuente o cualquier barrio de nuestro municipio, se los gastan en su fiesta y en su bochinche, burlándose de las comunidades. Seguimos en la calle siendo la voz de la gente, seguimos en la calle denunciando con fuerza. Dejarlo en paz, hacer seguimiento de una gestión ineficaz en todos los campos. Son malos como gobernantes nacionales, son malos como gobernantes municipales, son malos como gobernantes estadales. Esa es la verdad verdadera del chavismo en Venezuela. Con ese reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá con más del programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, ¿y qué les parece ese tema? Nuestra canción de Monsieur Periné, que lo ha presentado en esta hora para así darle pie al último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Y la Asamblea Nacional electa en el año 2020 y precedida por el oficialista Jorge Rodríguez, pues inicia la reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo. La Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación designó los equipos de trabajo para revisar y reformar esta legislación. Según este comunicado de este Parlamento, el objetivo es hacer de esta ley más incluyente y adaptarla a las nuevas realidades del país, dado que sus postulados datan de otros tiempos, cuando el periodismo no concebió en otras herramientas comunicacionales. Según
María Carolina Chávez, quien es la diputada de esa asamblea, ha indicado que de esta manera pues comienza ese proceso con la participación de los movimientos y organizaciones que manifiesten su gran interés de realizar los aportes correspondientes. Según lo referido en este comunicado, la parlamentaria ha indicado que el periodismo sigue siendo un ejercicio fundamental para la sociedad y les corresponde a los grupos que revisarán esta ley iniciar el debate para generar las propuestas y poder contar con unas herramientas jurídicas que tengan un alto significado social. Esto en medio de comunicadores populares y el nuevo periodismo también se va a generar una actualización del Código de Ética. Bueno, el tema es el siguiente, mire. En Venezuela hay una ley de ejercicio profesional del periodismo. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que ser periodista titulado en una universidad venezolana para poder ejercer el periodismo. Esto pues en algunas partes del mundo se acepta, en otras partes del mundo no se acepta, pero ¿qué es lo que quiere el régimen de facto? Como ellos le han dado mucha plata a los llamados, entre comillas, comunicadores populares, que se convierten en una especie de medios propagandísticos del régimen, pues quieren abrirle el espacio para que puedan ingresar en el colegio de periodistas no profesionales. Es decir, van a eliminar la obligatoriedad de la profesionalización en el periodismo. No conforme con eso, bajo el siguiente parámetro de llamado incluyente, cualquier persona, así no tenga estudios sobre periodismo, podrá ejercer el periodismo. Pero lo que más me preocupa es el tema del código de ética, porque el código de ética es una norma interna que debe salir de un gremio. No debe ser hecha por personas que ni siquiera son periodistas. Y esto es el otro elemento que le agrega allí, que pone el caldo morado, como decimos nosotros allá en Venezuela. Ahí se le metió muchas manos y hay el interés de darle un barniz de legalidad al ejercicio del periodismo sin titulación. Y por el otro lado, meterse en el código de ética es como si yo quisiera meterme en el código de ética de los diputados de la Asamblea Nacional. Yo no sé de eso, probablemente haya algunas cosas básicas, pero esto debe nacer de los gremios. O en el código de ética de los médicos, o sea, ¿cómo yo me voy a meter a hacerle el código deontológico a los médicos profesionales en Venezuela? Eso no tiene lógica. Pero estos locos sí lo quieren hacer. Y lo quieren hacer definitivamente. ¿Por qué? Porque alguien les metió en la cabeza que de esa manera van a manipular el gremio periodístico venezolano. Y en otro orden, vamos a escuchar al defensor indígena Olnar Ortiz, quien consignó denuncias sobre las amenazas hechas a la madre de Borges Sifontes, testigo del caso de Parabima B, donde fallecieron 4 indígenas y que a la fecha no hay ninguna persona privada de libertad. Escuchemos. Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, junto con Jesús Marcano, el abuelo, coordinador nacional de defensores activos. Estamos saliendo en este momento desde el Ministerio Público luego de haber sostenido una reunión a tempranas horas de la mañana con el fiscal 91 Ángel Rodríguez, fiscal con competencia nacional, hablando del caso de nuestros hermanos indígenas Yanomami. Recordemos este caso del 20 de marzo donde murieron 4 indígenas, entre ellos una mujer, y también estuvimos conversando los otros casos, como es el caso de Cumaracapay del año 2019, el caso de Luepa también del 2019 y el tema actual, que es el caso de Virgilio Trujillo, que fue asesinado hace 2 semanas en el estado de Amazonas. Hay algo claro, la verdad verdadera es que los únicos detenidos por el caso de Parima B son los propios indígenas, que son los testigos. ¿Y por qué digo que están detenidos? Porque no los dejan salir del hospital, los tienen comunicados y le niegan el acceso a sus abogados. O sea, si vamos a la conclusión, eso es una detención arbitraria, pero al fin y al cabo es una detención. Los únicos detenidos son los 2 indígenas que precisamente son los testigos referenciales del hecho. No hay ni un solo militar investigado por este caso. No hay ni un solo anuncio por parte del Ministerio Público sobre este caso. Bueno, muy rápidamente, el gobierno de España ha entregado al perseguido político Ernesto Quintero al gobierno de facto de Nicolás Maduro en Venezuela. Ya fue extraditado
y debe estar por llegar a Venezuela en este momento. Es inaudito que ocurra esto en un país democrático y es una situación en donde al señor Quintero se le vincula a un caso de corrupción, pero el problema es que Quintero es acusado de este caso, pero él es testigo de los militares que hicieron la tramoya para estafar a varias personas con la venta de acciones en unas empresas en el Caribe latinoamericano. Ese es el resumen del caso. Quintero deja a su familia, deja a su esposa y a su hija en España y él lo extraditan a Venezuela, donde seguramente no va a tener justicia. Ese reporte nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM y con Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.